La Biblia está corrupta. ¿Cómo Dios puede tener un hijo? ¿Por qué es necesario que alguien muera por nuestros pecados? Estas y muchas más son las preguntas habituales de los musulmanes a los cristianos. Y en este vídeo las vamos a resolver. Vamos a ver. ¿Cómo puede Dios tener un hijo? ¿Por qué no puede tener un hijo? ¿Qué estás asumiendo sobre la filiación que hace imposible que Dios tenga un hijo? Ahora, si me dicen, bueno, no puede tener un hijo porque no tiene consorte. En otras palabras, la única manera de que Dios pueda tener un hijo es si tiene relaciones con una mujer. Esa objeción en realidad proviene del Corán, donde dice que maravillosa es la creación de los cielos y la tierra. ¿Cómo puede tener un hijo si no tiene consorte? Así que la suposición ahí es que Alá o Dios solo puede tener un hijo a través de relaciones sexuales. Ahora yo diría, bueno, si ese es el caso, afirmas la concepción virginal y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cómo pudo María tener un hijo cuando no tenía consorte? Ahora la respuesta del musulmán será, bueno, eso es fácil para Dios. Así que espera un minuto. Es fácil para Dios hacer que una virgen tenga un hijo sin tener sexo, pero Dios no puede tener un hijo a menos que tenga sexo. ¿Ves el problema con esa lógica? ¿En la Biblia dijo Jesús alguna vez soy Dios, adórenme? La respuesta simple es no. Jesús nunca lo dijo en esas palabras exactas. Sin embargo, si esa es la razón para rechazar la deidad de Cristo, que Cristo es Dios en la carne, entonces este argumento prueba demasiado. Porque me gusta preguntar al musulmán, ¿crees que Jesús es el Cristo? Dirán sí, el Hijo Virgen nacido de María, por supuesto. ¿Es él la palabra de Dios enviada a María y un espíritu de él? Tienen que decir sí a todo eso, porque en el Corán, en el capítulo 4, versículo 171, dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de María, la palabra de Dios y un espíritu de él. Mi desafío para ellos es muéstrame en tu Corán donde Jesús dice soy el Cristo. No puedes encontrarlo, nunca lo dijo. Muéstrame donde dice que es la palabra de Dios enviada a María. No puedes encontrarlo, nunca lo dijo. Muéstrame donde dice que es un espíritu de Dios. No puedes encontrarlo, nunca lo dijo. Así que si uso tu lógica, no puedes creer que Jesús es el Cristo. La palabra de Dios es espíritu de él porque nunca lo dijo. Ahora, ¿qué musulmán aceptaría esa lógica? Dirán, bueno, no tiene que decirlo. Dios dijo en el Corán, bueno, gracias. En mi escritura, Dios el Padre mismo da testimonio de que Jesús es Dios todopoderoso y el Señor del cielo y la tierra. Y eso se encuentra en Hebreos, capítulo 1, versículos 8 a 12. Mi pregunta es ¿por qué Dios tiene que matar a alguien más en lugar de mis pecados? ¿Ves? Incluso la forma en que formulas la pregunta está mal. Nadie dijo que Dios tenía que matar a alguien para poder perdonar tus pecados. El mensaje del Evangelio es que el Creador mismo, en su amor infinito, bajó a la tierra para pagar la deuda del pecado. Ahora, ¿cuál es la deuda del pecado? La Biblia dice claramente que el alma que peca morirá. Ezequiel 18:4. Ahora, Dios sabe que la humanidad no puede hacer suficiente bien para merecer la salvación, ni pueden pagar la deuda del pecado. Porque cada vez que intentas pagar por un pecado, cometes otro. Así que eso significa que ahora estás en una situación en la que nunca podrás ser lo suficientemente bueno y nunca podrás pagar la deuda del pecado. El único que puede pagar tu deuda del pecado es Dios. Así que Dios eligió en la persona de Cristo bajar y pagar la deuda del pecado. Y como la deuda del pecado es la muerte, Él eligió voluntariamente convertirse en hombre, morir por ti para salvarte de su ira y luego darte el regalo de la salvación. Ahora, ¿consideraríamos eso algo horrendo o lo veríamos como una muestra asombrosa de amor que yo, en mi amor por ti, haré algo por ti que no puedes hacer para ser salvado de la ira? Creo que eso es una buena noticia. ¿Por qué fue necesaria la crucifixión? La crucifixión fue necesaria para que Dios fuera perfectamente justo y recto, así como amoroso y compasivo. ¿Y qué quiero decir con eso? Si Dios simplemente te perdona por romper la ley, ¿eso significa que Dios es más amoroso que justo? Pero si te castiga por cada infracción contra sus mandamientos sagrados, entonces eso significa que es más justo y santo que amoroso. ¿Cómo puede Dios ser amoroso y justo al mismo tiempo sin comprometer ninguna de esas características? La respuesta se encuentra en la cruz de Jesucristo. Porque en la cruz la justicia de Dios se satisface y su amor se muestra perfectamente. ¿Y qué quiero decir ahora? Cuando te vuelves a Dios y le pides que te perdone por tus pecados, Dios puede perdonarte sin comprometer las justas demandas de la ley para el castigo. Porque Cristo tomó tu castigo. Déjame darte una analogía muy burda. Vas ante un juez y tienes una multa de $500. Ahora el juez, en su misericordia, puede perdonarte. Así que perdona tu multa. Pero luego lo que hace, se baja de su asiento de juez, se quita la toga y paga la multa por ti. Porque resulta que el juez era tu padre, así que como juez dictó sentencia. Debes esta multa, pero te perdono. Pero como tu padre, paga la deuda de esa multa para mantener las justas demandas de la ley. Eso es lo que hizo Dios. En la persona de Jesucristo como juez, eres culpable de pecado y por lo tanto merecedor de muerte. Pero como padre, te perdono. Y yo, en la persona de Jesucristo, mi hijo pagará la deuda por ti para que las demandas de la ley no se hayan comprometido. Por eso la cruz, por eso la crucifixión. Dicen que Mahoma fue profetizado en la Biblia y Jesús afirmó que hay un profeta que vendrá después de él. ¿Es eso la verdad? Así que porque los musulmanes creen que el Corán es verdadero y registra las declaraciones reales de los profetas de la Biblia, incluyendo a Jesús, esperan encontrar profecías de Mahoma en la Biblia. Y piensan que han encontrado al menos 2 de esas profecías. Una en Deuteronomio 18, un profeta como Moisés.
Y luego cuando Jesús anunció la venida del Consolador, en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, una lectura cuidadosa del contexto de esos pasajes mostrará claramente que no pueden ser profecías de Mahoma. Porque en primer lugar, vamos a la profecía del Consolador. En esos mismos capítulos Jesús afirma ser el Hijo único de Dios, afirma ser el que el Padre ha dado autoridad sobre toda carne, el que dará vida eterna a todos y que Dios es su Padre. Todo lo cual Mahoma contradice. Mahoma dice que su Dios no es padre de nadie. Mahoma dice que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Cómo podría entonces ser eso una profecía de Mahoma que contradice el mismo mensaje de Jesús en esos mismos pasajes? La respuesta simple a la pregunta es que Mahoma no está profetizado como un verdadero profeta en la Biblia. Siempre que cito la escritura, la Biblia a los musulmanes, siempre dicen que tu Biblia está corrupta. ¿Cómo podemos refutar eso? Sigo el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 17:28. Pablo realmente citaba las mismas fuentes en las que el grupo particular al que estaba alcanzando creía para probar su punto. Por lo tanto, dado que los musulmanes se refieren al Corán, apelaré al Corán para demostrar que como musulmanes que siguen el Corán, deben aceptar la autoridad de las Escrituras. Ahora necesitas calificar tu uso del Corán, porque un musulmán puede decirte, bueno, ¿tú no crees en el Corán? ¿Por qué lo citas? Y mi respuesta es que lo cito porque tú lo crees, y te estoy mostrando lo que tu libro te dice sobre mi libro. El simple hecho es que en el Corán se les dice a los musulmanes que confirmen las Escrituras en posesión de los judíos y cristianos en la época de Mahoma. Hay muchos pasajes en el Corán, y solo daré uno como ejemplo. Capítulo 2, versículos 40 a 43, y luego capítulo 5, versículos 43 a 48. Ahí se nos dice que las escrituras de los judíos y cristianos son las revelaciones de Dios y que el Corán confirma que estas escrituras son autoritativas y nunca han sido cambiadas. Así que para los musulmanes fieles al Corán tiene que aceptar la Biblia, pero si acepta la Biblia, tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Adoran los cristianos a 3 dioses o a un solo Dios? ¿Cuál es? Sí. Los musulmanes asumen porque creemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dicen que hagan las cuentas. 1 más 1 más 1. Eso es 3. Bueno, en un sentido son 3. Son 3 personas. Pero no son 3 dioses. Son 3 personas que existen como un solo Dios. Ahora, si vamos a jugar al juego de las matemáticas, diría, bueno, ¿cuánto es 1 por 1 por 1? 1. ¿Cuánto es 1 dividido por 1 dividido por 1? Es 1. Y 1 elevado a la tercera potencia sigue siendo 1. Así que no quiero reducir a Dios a una ecuación matemática porque tanto la Biblia como el Corán dicen que Dios es mayor que toda la creación, diferente a cualquier cosa en la creación. Entonces, ¿por qué no puede Dios seguir siendo un solo Dios pero existir como 3 personas? ¿Por qué no puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y seguir siendo un solo Dios? Si dices, bueno, mírate a ti, eres un ser y una persona, pero no eres Dios y Dios no es tú. Decir que Dios solo puede ser un Dios si es una persona es compararlo con su creación, lo cual tanto en la Biblia como en el Corán es blasfemia. La forma en que describiría la Trinidad al musulmán es adoptando el modelo del bendito apóstol Pablo, porque se hizo todo para todos los hombres, para ganar a algunos para Cristo. Eso es 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 y 23. Y lo que significa en ese pasaje es pensar como un musulmán piensa e intentar comunicar la verdad del Evangelio que tenga sentido para ellos. Así que decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es un lenguaje extraño para ellos. Entonces, ¿cómo comunico la Trinidad? Digo Dios, su palabra eterna y su Espíritu eterno. ¿Ves? Ahora un musulmán no puede objetar porque incluso en el Corán presenta una especie de Trinidad. No es la Trinidad de la Biblia porque no creo que el Dios del Corán sea el Dios de la Biblia. Pero el Corán afirma una especie de Trinidad en la que tienes a Alá, su palabra eterna y su Ruh, su espíritu. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios existe con su palabra eternamente y un espíritu. Esa palabra se hizo carne, la persona de Jesucristo. Ahora, la enseñanza islámica, la palabra de Dios se convirtió en un libro, el Corán. Así que lo que dicen sobre el Corán es lo que decimos sobre Jesús. Dicen que la palabra eterna se convirtió en un libro. Decimos que la palabra eterna se hizo carne. Así que ahora, si tu Dios puede seguir siendo uno, aunque exista con su palabra eterna, que crees que se convirtió en un libro, y su espíritu, sin embargo, sigue siendo un solo Dios. Entonces, ¿por qué dirías que los trinitarios como cristiano mi Dios no puede ser un solo Dios? Si Él es Dios, su palabra eterna se hizo carne y su espíritu. ¿Por qué la inconsistencia? Así que tenemos la misma visión. Aunque nuestra visión no es idéntica, sigue siendo lo suficientemente similar para enseñar que la Trinidad no es una violación violenta del monoteísmo, que hay un solo Dios. Gracias, Sam. Cuando estaba en Oriente Medio nunca escuché que los musulmanes y cristianos adoraran al mismo Dios. Pero cuando vine a Occidente, a América, he escuchado a muchos cristianos y musulmanes afirmar que están adorando al mismo Dios. ¿Por qué estamos haciendo eso? Bueno, en lo que respecta al Corán, el Corán hace la afirmación de que Alá, el término árabe para Dios, el Dios de Mahoma, es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Jesús. Ahora puedo hacer esa afirmación. Solo porque lo afirmes no lo hace verdad. Entonces, ¿es Alá del Corán Yahvé, Dios de la Biblia? Absolutamente no. Y la razón es porque, según nuestras escrituras, si lees desde Génesis hasta Apocalipsis, el único Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob es Trino.
Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre eterno es la palabra eterna que se hizo carne, Jesucristo y su Espíritu eterno. Ahora, si le preguntas a un musulmán si su Alá es Padre, Hijo o Espíritu, eso es blasfemia. Así que incluso un musulmán, una vez confrontado con lo que los cristianos realmente creen, que su Dios es trino, un musulmán mismo te dirá que ese no es mi Dios, porque mi Dios no es el Padre de Jesús. Jesús no es Alá en la carne. Y te dirán que el Espíritu Santo no es Alá sino el ángel Gabriel. Aunque eso no se enseña en el Corán, eso es lo que les enseñan sus eruditos. Entonces, la respuesta simple es, ¿cómo puede todo el Corán ser Yahvé, Dios de la Biblia, si Yahvé es trino, Padre, Hijo y Espíritu, y Alá no lo es? Así que no pueden ser el mismo Dios. Sam, ¿nos contarías qué enseña el Corán sobre Jesús? Comencemos con las similitudes, pero enfatizando que solo porque el Corán dice cosas similares a lo que la Biblia dice sobre Jesús, no significa que el Jesús islámico sea el verdadero Jesús de la historia. Ese Jesús reveló el Nuevo Testamento porque Pablo nos advierte en 2 Corintios 11 que vendrán personas con otro Jesús. No lo toleres porque es un engaño satánico. Así que, para que conste, el Jesús del Corán es un Jesús falso para engañar a la gente del verdadero Jesús. Dicho esto, los musulmanes piensan que tienen al mismo Jesús en el que creemos. Hablemos de algunas de esas similitudes, cosas que el Corán dice sobre Jesús, que son similares a lo que creemos. Tanto musulmanes como cristianos deben creer que Jesús fue concebido y nació de la Virgen María. De hecho, María es la única mujer mencionada por nombre en todo el Corán. El Corán incluso dice que es la mujer más grande que Alá creó. Eso está en el capítulo 3, versículo 42 del Corán. Alá la prefirió sobre todas las mujeres de todos los tiempos. Ella es la mujer más grande. Y sabemos por qué. Por su hijo. Su hijo la hace grande. Así que María es la mujer más grande que Alá creó o Dios creó. Ella dio a luz a Jesús siendo virgen. Jesús es el Mesías. También se le llama la palabra de Dios o la palabra de Alá, el término árabe para Dios y un espíritu de él. Fue un hacedor de milagros. Resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos. Y el Corán dice que Alá llevó a Jesús físicamente, corporalmente hacia sí mismo para que Jesús ascendiera a estar con Dios, que en árabe nuevamente se llama Alá. Y según la tradición sami, Jesús regresará como un juez justo para matar al anticristo y gobernar el mundo por al menos 40 años. Ahora estas son algunas de las cosas similares, pero hablemos de las diferencias. Jesús no es Dios en la carne. Eso es blasfemia en el Islam. Él no es el Hijo de Dios. Eso es blasfemia. Islam no fue asesinado ni crucificado. El capítulo 4, versículo 157 dice que Jesús no fue crucificado. Así que ahí está la negación de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, justo ahí en el Corán. Aunque Él regresa, no regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores en la tradición islámica. Regresa como un musulmán que gobernará el mundo según la ley islámica, que llamamos Sharia, y eventualmente morirá y será enterrado y luego resucitará con Mahoma para enfrentar a Alá y el juicio. Así que estas son las similitudes y diferencias, pero las diferencias superan a las similitudes. No son lo mismo. Bueno, este vídeo me ha encantado. Las respuestas que da Sam están muy bien planteadas, sobre todo porque abordan preguntas reales que muchos musulmanes suelen tener sobre el cristianismo. Y es normal, cuando una persona viene de otra tradición religiosa, hay cosas que le pueden sonar raras o incluso difíciles de comprender. Igual que a nosotros nos pueden parecer extrañas ciertas cosas del Islam. Pero ahora me gustaría centrarme en la diferencia clave, que es la figura de Jesús. Porque sí, tanto el Islam como el cristianismo creen en Jesús, pero no creen en el mismo Jesús. Y eso es algo que a veces se pasa un poco por alto. Para explicarlo mejor, he hecho esta tabla comparativa para que podamos ver qué cosas tienen en común y en qué se diferencian, que es donde realmente está la clave. Empezamos con lo que comparten ambas religiones sobre Jesús. Ambas creen que Jesús es el Mesías, que nació de manera milagrosa del vientre de la Virgen María. También lo consideran la palabra de Dios, aunque con matices, porque en el Islam se llama Kalamullah, que no implica divinidad en Jesús. Reconocen que hizo milagros, sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, incluso resucitó muertos, y creen que ascendió al cielo y que volverá al fin de los tiempos. Hasta aquí uno podría decir, oye, hay muchas coincidencias, pero cuando profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que hay diferencias fundamentales. Y ojo, no lo digo para separar, lo digo para saber cuál es la verdad. La primera gran diferencia es la crucifixión. Para nosotros los cristianos, la muerte de Jesús en la cruz es el centro de nuestra fe. Es el acto por el cual fuimos redimidos, perdonados y reconciliados con Dios. Sin la cruz no hay cristianismo. Sin embargo, en el Islam se cree que Jesús no murió en la cruz, que ascendió directamente al cielo y que lo que se vio fue una especie de ilusión o suplantación. Y claro, si Jesús no murió, tampoco resucitó. Por lo tanto, no hay redención en la figura de Cristo para los musulmanes. Otra diferencia profunda es que para nosotros Jesús no es solo un profeta. Jesús es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que se hace hombre para salvarnos. Esta es una verdad central en el cristianismo, pero en el Islam eso es totalmente rechazado. Para ellos Dios es absolutamente uno, indivisible, y la idea de la Trinidad le resulta increíblemente blasfema. No aceptan que Dios pueda tener un hijo
ni que pueda encarnarse en un ser humano. De hecho, decir que Jesús es el Hijo de Dios es un pecado muy grave en el Islam. Lo llaman shirk, que es asociar a otros con Dios, atribuirle compañeros, hijos, iguales. Eso es un pecado grave. Entonces, aunque ambos crean en que existe un solo Dios, la naturaleza del mismo es completamente distinta. En el cristianismo, Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el Islam, no. También se diferencian en cómo ven la segunda venida de Jesús. En el cristianismo esperamos su regreso como Rey de Reyes, Señor de Señores, como Juez de vivos y muertos, porque es el mismo Dios. En cambio, en el Islam se cree que volverá, pero no como Dios, sino como un profeta humano. Y además volverá como musulmán, para reafirmar el Islam y morir después de su misión. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Podemos decir que es el mismo Dios? No, porque no se trata solo del nombre que se le da a Dios, sino de quién es Dios en su esencia, cómo se ha revelado y qué relación tiene con nosotros. Y ahí hay diferencias clave. Y repito, esto no lo digo para atacar a nadie, de verdad, lo digo desde mi más profundo respeto. Porque decir que todo es igual cuando no lo es, creo que es una falta de respeto tanto para la fe cristiana como para la fe musulmana. Y además nos aleja de la verdad. Como cristiana, yo creo que Jesús es el centro de todo. No solo un profeta, no solo un hombre sabio, sino Dios hecho carne. Y que murió por amor, resucitó y nos ofrece la salvación. Esa es nuestra fe. Y por eso me parece tan importante hablar de estas diferencias con cariño, con claridad, pero también con firmeza. Si te ha gustado este vídeo, te dejo por aquí otro vídeo de un debate entre un cristiano y un musulmán donde hablan en profundidad sobre el Corán. A mí personalmente me encanta este vídeo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.